Me encuentro en el Distrito Judicial de Lima Sur, acompañada de la doctora Tatiana Vargas Pinto. Ella es doctora en Derecho Penal por la Universidad de los Andes de Chile. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Justicia TV. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. La imputación en el sistema penal, ¿en qué consiste o a qué se refiere exactamente? Tiene que ver con el dolo y la culpa, ¿no? Estos elementos que el sujeto conoce o que el descuido, ¿no? Que son internos. Hay una tendencia muy fuerte en simplemente ver lo que yo puedo probar externamente. ¿Por qué? Porque lo interno es difícil de probar. Y ante eso voy a poner un caso muy grotesco o grosero para que se entienda el problema y el desafío que nos supone ahora en el sistema general de los juicios de atribución, que quiero que se entienda que es muy grave porque la pena es muy dura. Entonces hay un riesgo de imputarlo todo. Caso burdo, está prohibido talar una especie nativa, ¿no? Un ilícito penal, talar un árbol. Y este sujeto tala el árbol sabiendo que está protegido y viene caminando en un bosque una persona que no vi, y era un bosque, no era un lugar poblado, y el árbol le cae y lo mata. ¿Qué pasa con esto? Quiero atribuir la tala y la muerte, imputar como suyo eso, simplemente porque cometiste un ilícito original, aunque no hayas ni siquiera visto, o eso es tema de conocimiento, pero la culpa en términos de qué debías saber y qué cuidado tenías que tener. Es un caso extremo que puede llegar a establecer homicidio. ¿Cuáles serían entonces los principales problemas para la imputación penal? Yo creo que hoy ha tenido una evolución importante porque se ha querido establecer muchos filtros normativos frente a la infracción de la norma. Quiero decir, qué riesgos relevantes provocó, si el disparo es un riesgo prohibido, entonces con ese disparo yo puedo asignar la muerte de una persona. Es un desafío para todos los jueces en distintos sistemas continentales. El ejemplo que voy a dar ahora, para ver si se entiende, es cuando alguien dispara contra otro y esa persona, por ejemplo, va en la ambulancia, no muere, pero la ambulancia choca y el sujeto muere. Hay nexos causales objetivos, entonces la idea de la imputación normativa se introdujo para limitar esto y podemos llegar a decir que la muerte finalmente es producto del accidente, no del disparo prohibido. Y ese es un filtro muy importante y está muy bien, pero eso ha llevado a normativizar tanto que nosotros al final desconocemos la conducta humana. Y ese es el riesgo que yo creo que es fundamental. Al normativizar tanto, llegamos a establecer que cualquier es el fin de la norma. Y a veces tú puedes infringir normas, por ejemplo, el médico que deja la gasa en el paciente, ¿no? Infringe un deber de cuidado y la lex artis. Pero si el paciente muere también por una falla propia del paciente o por, no sé, una infección intrahospitalaria, solo porque creó un riesgo relevante, ¿voy a imputarle todo? El desafío es que vamos a tener que examinar frente a la imputación. O sea, desde el filtro de la causalidad como algo importante normativo, nos hemos vuelto a algo de nuevo objetivo. Y yo creo que, para decirlo, no sé, en términos no tan duros, en la parte de desarrollo de la imputación barbárica, lo más fácil es ver lo que yo veo hacia afuera, ¿no? Lo que se ve hacia afuera. Y eso imputo, eso atribuyo. ¿Qué es difícil? Pensar mucho más en el sujeto, lo que realmente él quería y hacía en la noción de conducta humana para poder después establecer filtros normativos. Como usted lo dijo, son desafíos. Sí. Pero entre estos desafíos, ¿cuál es el más principal que afronta el juez o el magistrado en estos problemas jurisdiccionales? Claro, es que son tantos, porque yo estoy enfocando en temas de imputación y hablaba de los sujetos, que es lo más difícil, y por eso, pero cuando estamos hablando de un sistema judicial, por supuesto, esto es integral. Un juez se enfrenta a lo que el fiscal le presenta, las pruebas que le presenta, cómo también recaba pruebas, cómo interviene el defensor. El juez tiene que establecer los hechos en base a lo que le presentan y luego aplicar el derecho. Por ejemplo, si quieres hablar de flagrancia, un delito muy fuerte, de que yo en ese acto lo veo, quizás la gente del pueblo no quiere que esa persona quede en la cárcel, pero hay garantías que el juez tiene que respetar. Todavía no hay un juicio, tengo que probar qué hizo, cómo hizo, entonces hay que entender un poco eso para luego establecer la medida justa, y pueden haber cautelares. Sí, dependiendo de la magnitud y las pruebas que yo tengo, y tengo entendido también que acá en Perú se están implementando estos juicios más inmediatos, justamente en flagrancia, que es muy interesante porque es un caso en que efectivamente yo puedo tener pruebas mucho más directas. Y el tema de la prueba
es uno de los problemas. Coméntenos acerca de la flagrancia que se aplica en Chile. La flagrancia permite, da más facultades para una detención de la persona en el acto. Hay un estudio que se ha hecho en Chile sobre la cantidad de delitos graves por algunas nacionalidades, ¿no? Y en ese sentido ahora se ha llevado registro de la cantidad de prisiones preventivas que ha solicitado el fiscal y que los jueces han concedido menos de la mitad. Y eso no tiene que entenderse como malo, ¿eh? Tiene que entenderse como una persona que está, aunque sea en flagrancia, todavía tengo que acreditar mucho más cosas de su participación y de cómo estaba la persona en el hecho, porque a lo mejor la persona puede ser que haya tenido miedo, puede ser que haya, no sé, consumido alcohol, puede ser que haya estado escapando, ¿no? Hay casos muy fuertes de personas que están escapando y entran a la morada ajena, te detienen y a lo mejor te meten en prisión preventiva sin investigar más. Así que yo felicito a Perú por incorporar estos juicios inmediatos asociados a la flagrancia, de manera que las medidas cautelares no sean excesivas, sino que se vinculen con un procedimiento que luego termine en una sanción, si es que se establece la responsabilidad. Yo eso, en Chile no tenemos un juicio inmediato y creo que sería muy bueno, ¿no? Sí, lo que puedo comentar, dado que acá están celebrando el segundo año, veo hartas similitudes en el tema del sistema procesal penal que se ha ido implementando en forma gradual por regiones. En Chile se hizo así desde el año 2000 y destacando la función del fiscal como independiente de la investigación, y eso significa que el fiscal tiene que no siempre acusar, sino que él tiene que mantener una objetividad, ver si los hechos revisten carácter de delito y si la persona tiene alguna participación o si no la tiene. Si no la tiene, principio de oportunidad, que aquí es muy importante también. ¿Qué quiere decir eso? Yo no voy a seguir con el juicio si la persona en verdad no tiene ningún vínculo de participación o el hecho es irrelevante penalmente porque no es ningún delito, ¿no? Entonces eso es muy importante como un logro en el sistema procesal actual, donde antes el mismo juez es que investigaba, después juzgaba. Entonces se hacían las cosas bien también, pero no era independiente las funciones de investigar, acusar y luego juzgar, que creo que es un logro de estos sistemas. Qué interesante que existan estas charlas, podría decir, para poder quizás intercambiar experiencias, ¿no? Tanto Sí. ver el sistema de Chile como el sistema de Perú y poder pues aportar a la ciudadanía como el sistema de justicia. Exacto, yo estoy muy entusiasmada de escuchar lo que dicen nuestros colegas, nuestros colegas aquí, de cómo defiende las técnicas o cómo actúa un fiscal, y poder ayudarnos si somos países hermanos que al final queremos luchar contra el delito en términos de brindar seguridad a la sociedad. Muy bien, muchas gracias, doctora Tatiana Vargas, por habernos acompañado aquí en Justicia TV. Ella es doctora en Derecho Penal por la Universidad de los Andes de Chile.